Dead Space Remake ya está a la vuelta de la esquina, y aún no he sacado contenido del mismo. El día de hoy quiero hablar sobre lo bueno y lo malo de cada entrega principal, es decir, únicamente de la trilogía. Principalmente quiero hablar sobre lo que mejor hizo cada juego, para recordar lo que ha sido Dead Space y lo que es en esencia. Pueden verlo como una clase de tributo. Eso sí, algo que tienen que tener en cuenta es que esto se trata de una opinión muy personal. Pero bueno, sin más demoras, vamos a empezar. Probablemente el juego que todos más aman, o al menos eso es lo que solemos creer, el que inició todo y el que abrió las puertas no solo a una nueva historia, un nuevo lore, un nuevo universo y un nuevo enemigo que sería casi tan memorable como el mismísimo Flood, los necromorfos. Dead Space 1 es sin duda un juego que es recordado por su terror, su ambientación, esa sinfonía terrorífica de sonidos de interferencia, fierros chocando entre sí causando un eco en el ambiente, el clásico sonido de las puertas. En general, creo que todos recordamos el buen ambiente que el juego generaba, y es lo principal por lo que el juego resaltaba. Pero aparte de esto, otras cosas que más me llamaron la atención del juego fueron, por ejemplo, el mapa. El ver en 3D el mapa del lugar en el que te encontrabas era una forma bastante creativa de poder moverse por toda la nave, y te ayudaba mucho a elegir tu camino o te ayudaba a saber si algún almacén estaba cerca. El cuerpo a cuerpo definitivamente fue algo que disfruté mucho más en el primer Dead Space que en cualquier otro. Y es que a pesar de ser el sistema más lento, era el más fuerte, y de verdad se sentía la fuerza en cada golpe o pisotón. Además, el que los enemigos a veces te bloquearan los golpes era algo muy entretenido. Y por último, uno de los detalles que definitivamente supieron tratar fueron las armas, pues a excepción del rifle de impulsos, todas las armas, más que ser armas, eran herramientas, y eso quedaba mucho con el hecho de que manejábamos a un ingeniero, y te hacía sentir mucho más como un superviviente que se las arreglaba con lo que tenía, cosa que a su manera aumentaba un poco más esa tensión por la sensación de vulnerabilidad. Claro, no todo es color de rosa, y las dos cosas que en lo personal no me agradan de todo el primer juego es la lenta recarga de la cortadora de plasma y el hecho de que la cinética no tenga daño. Por supuesto, algunos añadirán el hecho de que no puedes volar libremente, y aunque obviamente es mejor el volar, tampoco es como que sea molesto el no poder hacerlo. Probablemente se les hizo raro que dijera que normalmente solemos decir que preferimos el Dead Space original, pero he escuchado a demasiadas personas decir que realmente han disfrutado más el segundo juego, aunque claro, puede ser cosa de percepción. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios cuál de los tres Dead Space es su favorito y por qué. Ahora, desde mi punto de vista, Dead Space 2 es para mí el mejor de la trilogía. Pienso que el primer Dead Space fue un juego muy bueno de terror, pero uno que quedaría hasta ahí, como un juego más de terror, aunque uno muy bueno. Sin embargo, si realmente se quería salir adelante, las cosas tendrían que explorarse mucho más e ir más profundo. Ya no podían quedarse con solo lo que tenían alrededor, tenían que construir un universo entero. Para empezar, pienso que Dead Space 2 es el ejemplo de la combinación y equilibrio perfecto entre terror y acción. Muchas veces sentí que esta segunda entrega era de hecho más terrorífica y más atrevida, más sangrienta y cruda que su predecesora. Las escenas de muerte eran brutales, y la icónica escena de la aguja en el ojo definitivamente fue la pesadilla de muchos, y el momento más tenso. Las alucinaciones, la escena del tren en llamas, el bebé que explota, Nicole al final y muchas otras cosas fueron cosas realmente creativas y potentes en cuanto a terror. Por otro lado, la acción no eran simples escenas de disparos y combates contra IAs baratas. Las escenas de acción como la escena del vuelo, el encuentro contra el Tormentor, la muerte de Dana o Diana, no recuerdo cómo se llamaba, la escena del tren que sin duda es de mis favoritas, la escena en donde el Ubermorph sale controlando todo un ejército de necromorfos, entre muchas otras. Todas esas escenas son bastante épicas y originales. Es que simplemente Dead Space 2 siempre te mantenía con la expectativa de qué sucedería después. El juego siempre tenía algo nuevo y nunca se sentía repetitivo o aburrido. Siempre estabas al borde de la silla. Los personajes son otro punto extra aquí, y es que tanto Stross como Ellie fueron definitivamente un cambio para la saga. Stross añadiendo profundidad y crudeza a lo que la efigie hace contigo, junto
junto con Isaac, claro, y Ellie dándole más desarrollo a Isaac, el cual por cierto desde un inicio con solo ver que hablaba y la primera cinemática ya mostraba mucho desarrollo por todo el trauma que mostraba por todos aquellos eventos y la culpa con la que cargaba, que en este mismo juego decide afrontar. Fue en este juego en donde Isaac pasó de ser un muñeco a un personaje. Otras cosillas buenas son claramente el volar con libertad, el daño por cinética, las alucinaciones, el Ubermorph, que de hecho de los 3 regeneradores del juego este es el que más me llama la atención, la verdad. Y por último, algo que a mí me encantó muchísimo y que me preocupa no ver en futuras entregas son los trajes. El clásico traje de ingeniero es hermoso, pero tener una variedad de trajes y diseños es definitivamente algo genial. Recuerdo que aquí tenían pequeñas características que te aumentaban, eran mínimas pero las tenían. No estoy seguro si es mejor que sea así o que sean meramente estéticos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿El mismo traje pero con más metal encima como en Dead Space? ¿Varios trajes diferentes con distintas características como aquí? ¿O que los trajes sean meramente estéticos como en el tercero? La verdad no sé qué podría tener de malo este segundo Dead Space. Para mí es perfecto, pero si algo tengo que poner, quizá el nuevo sistema de cuerpo a cuerpo, que era más rápido y menos efectivo, pero también tenía un bonito detalle de que después de muchas pisadas Isaac maldecía. Quisiera dedicarle un video entero a por qué Dead Space 2 es la mejor entrega del juego, pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Si bien es el juego más odiado de los 3, mucha gente está de acuerdo en que no es realmente un mal juego, y hay muchas cosas que son muy buenas e interesantes, pero que fueron mal llevadas, o más bien fueron opacadas por otras cuestiones. ¿Qué fue lo que realmente llevó a Dead Space 3 a ser un mal juego? Pues hay muchas opiniones. Algunos dicen que los gráficos, otros que el cooperativo, otros que la acción de pelear contra humanos y esas mecánicas de girar sobre el suelo y cosas así, otros que el sistema de guardado o incluso el simple hecho de las microtransacciones. Sea como sea, es cierto que casi todo lo anterior mencionado era un problema, excepto el cooperativo. Para mí esa fue una mecánica muy buena y me hubiera gustado haber podido jugar con algún amigo, pero no era de pantalla dividida y aparte necesitaba registrarme en algo y me daba mucha pereza, la verdad. Lo que sí es cierto es que había muchas cosas más malas. Por ejemplo, los escenarios tenían una pésima calidad, abusaban tanto de la sangre y otros elementos que lejos de verse como un lugar tétrico por la sangre, parecía más bien el cuarto sucio y desordenado de un adolescente. Aunque el mapa nevado fue una experiencia nueva en un principio y no está mal del todo, pienso que abusar de él fue algo también contraproducente porque le quitaba el terror en general. Los necromorfos parecían más como de plástico y no se sentían tan orgánicos como en el primer juego. Los necromorfos que eran como momias y los que eran más como seres humanos con los ojos brillosos no me gustaron para nada, y estos últimos los odié muchísimo porque eran en verdad una molestia cuando se partían a la mitad. Las armas y su fabricación es opinión de cada quien. A mí me pareció algo muy bueno e innovador, pero sí que necesitaban más características y detalles en su sistema. Pero lo que sí definitivamente odié en cuanto a las armas era el daño. La cortadora de plasma es por naturaleza el arma perfecta para matar necromorfos, y aquí los enemigos se tragaban las balas, ni siquiera los aturdía y muchas veces recibías daño grave por eso. Los problemas entre algunos integrantes como Norton, Isaac y Ellie, la verdad sí que estaban un poco de más. Y por último, obviamente el combate contra humanos. Aún así, el juego tiene cosas buenas, y hay una en particular en la que supera a los anteriores dos juegos, pero ya lo iremos viendo por partes. Primero, como dije al principio, el cooperativo fue algo muy bueno y bien utilizado aquí, porque no afectaba a la historia realmente. Podías jugar solo o con alguien y realmente la historia no se veía afectada. El manejo de las cinemáticas en este punto fue uno muy bien manejado. También, como dije, el banco y la creación de armas era algo nuevo e interesante. El robot que busca recursos y algunas cosas así, pienso que sí eran una buena idea, simplemente no aprovecharon el 100% de esa característica. Los necromorfos jefes, como el Nexus, que nos recordaba la gnosis colectiva, el regenerador que se veía bastante bien e imponente, aunque sigo prefiriendo al Ubermorph, y como no, la luna. Oh por Dios, la luna. Fueron criaturas que sí que dio gusto tenerlas en el juego. A mí personalmente no me gustaron tanto los alienígenas necromorfos, pero igual se agradece tener cosas nuevas, aunque el rediseño de algunas criaturas, como las pequeñas cosas con 3 tentáculos, se veían mejor antes. Carver es otro buen añadido al juego, no solo por el hecho
hecho del cooperativo, sino como personaje. Quizá muchos de ustedes no conozcan su trasfondo y les recomiendo buscar la novela gráfica en YouTube, pero definitivamente jugaría un DLC de Carver, y además tener trajes con visor rojo en vez de azul, es algo súper genial. A todo esto, el siguiente punto son precisamente los trajes. Como ya dije, las microtransacciones fueron un fastidio y no me gusta tanto la idea de tener el mismo traje pero con más barras de metal todo el juego. Y aunque hay muchos más trajes y quizá algunos me llamaron más la atención en Dead Space 2, los trajes de esta tercera entrega no se quedan atrás y en verdad me agradaron varios de los diseños mostrados en el juego. Todo esto es sin duda de lo mejor que podemos encontrar en Dead Space 3, pero como dije, hay algo que esta tercera entrega hizo mejor que sus predecesoras, y esto es expandir el lore del juego. Dead Space 1, como dije, era un juego de terror que usaba a sus criaturas como un pretexto del cual tener miedo, pero no los explicaba del todo. Si bien ya rumbo al final las cosas empezaban a ponerse interesantes en cuanto al lore, precisamente es por esto que no lo expande mucho. Dead Space 2 no progresa mucho en cuanto al lore, este más bien progresó a pasos agigantados en desarrollo de Isaac. Sin embargo, Dead Space 3 hizo algo de manera maravillosa y mucho mejor que cualquier otra entrega: indagar más en el lore de las efigies. De hecho, prácticamente sobre esto gira la trama: ver cómo es que hay vida en otros planetas, que no somos los únicos en haberla encontrado, ver por fin la forma final de la convergencia, conocer el sistema de las lunas hermanas, entre otras cosas. Simplemente fue revelador e interesante, por lo que si algo debemos aplaudirle a Dead Space 3 es haber expandido y explorado el lore que tanto potencial tiene este juego, mejor de lo que habían hecho los dos primeros. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Les pido por favor apoyen este video dejándome un comentario aquí abajo y un like para que este video pueda llegar a más personas y esperemos todos juntos de mejor manera el remake. Todavía tengo algunas ideas sobre Dead Space, pero no sé si me dará tiempo. Lo que sí sé es que estaré jugando el juego en Twitch, así que vayan a seguirme allá para que lo estrenemos juntos. Todos los links siempre están en la descripción. Por último, quiero decir que el próximo video será de Atomic Heart, y les recuerdo que tengo, por así decirlo, un sorteo junto con el Whisky para que se lleven de regalo precisamente el juego de Atomic Heart. Aquí abajo en los comentarios ya les daré más detalles para que participen y lo volveré a tocar en el próximo video que saque. Por ahora no tengo nada más que decir, así que yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.